Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy estudiaremos sobre las herramientas de un servidor, que es la enseñanza número 11. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 4. Vamos a utilizar la versión TLA. Y dice, sin las herramientas apropiadas, el trabajo no da fruto. Con buenas herramientas se saca mejor provecho. Este pasaje de la Escritura nos enseña que para servir es necesario contar con las herramientas apropiadas. Podemos ver que para poder desarrollar de manera correcta, de manera adecuada, el trabajo, el servicio, es necesario que el servidor esté equipado con las herramientas apropiadas, de tal manera que al ponerlas en uso, estas permitan que el servicio dé el fruto esperado por nuestro Señor, dé el fruto esperado por nuestro Señor. Entonces podemos ver que sin las herramientas apropiadas, el trabajo no da fruto. Pero cuando tenemos las herramientas apropiadas, le sacamos mejor provecho a nuestro trabajo, a nuestro servicio. También podemos entender que servir es un mandato de Dios. Lucas 4:8 nos dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando habla de servir en este pasaje de la Escritura, nos habla de ministrar a Dios, de rendir culto, de rendir servicio a Dios. Servir al Señor es un desarrollo, un trabajo que va en beneficio del reino de los cielos. Solo los servidores que están equipados con las herramientas apropiadas son los que dan buen fruto en su servicio. Necesitamos estar equipados y preparados para poder servir a Dios. Pero eso lo va a dar cuando tenemos las herramientas apropiadas para desarrollar ese servicio. Cuando el servidor tiene las herramientas adecuadas, se notará en ella o en él abundancia de fruto. Y algo bien importante que debemos entender es que puede ser que hayan servidores que por no estar bien equipados o por usar de manera incorrecta una herramienta espiritual no estén dando el fruto deseado o el fruto en abundancia. Un ejemplo de esto lo encontramos en Levítico 10:1. Ahí nos habla de Nadab y Abiud, hijos de Aarón. Dice que pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante Él un fuego equivocado. Dice, diferente al que el Señor no había ordenado. El Señor no les había ordenado utilizar de esa manera esa herramienta sacerdotal. Entonces utilizaron de forma incorrecta el incensario, una herramienta sacerdotal. No utilizaron las herramientas del servicio de forma correcta. Ofrecieron un fuego extraño, un fuego que Dios no había ordenado. Y porque hicieron esto y usaron de manera incorrecta y no estaban bien equipados en el servicio, no llevaron un fruto agradable delante de nuestro Señor. Lo que ellos hicieron no fue agradable delante de nuestro Señor porque el Señor no se los había ordenado. La abundancia de frutos permite que también venga la multiplicación de servidores. El fruto que nosotros podemos dar no es para alimentarlos nosotros mismos, sino para alimentar a los demás hermanos. Si nuestro servicio es realizado con excelencia y ya hay fruto, otros hermanos verán ese fruto y les será de alimento. Lo que provocará en ellos la germinación de la semilla del servicio. Se integrarán, comenzarán a desarrollar y también ellos llevarán fruto a su tiempo. Pero si el fruto no es bueno, entonces en lugar de producir multiplicación de servidores, puede llegar a producir pecado. También vemos un ejemplo de esto en 1 Samuel 2:17. Dice que el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Estos eran los hijos del sacerdote Elí, manipulaban las ofrendas que el pueblo traía al Señor.
Dice que tomaban por la fuerza las ofrendas que el pueblo traía al Señor. Usted recordará la costumbre que estaba en esos tiempos. El pueblo traía el sacrificio de la ofrenda y la ponían en el altar y se quemaba toda la grosura, pero ellos no esperaban que se quemara toda la grosura. Agarraban las ofrendas crudas y se las llevaban por la fuerza, manipulaban las ofrendas del Señor. Entonces usaban para su beneficio las herramientas sacerdotales. No las usaban para el beneficio de Dios, para el beneficio del pueblo, sino que las usaban para su beneficio y las usaban de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no había buenos frutos en ellos, había pecado en ellos. Se afectaban a ellos mismos y hacían tropezar a los demás por el ejemplo que les daban. Por esto es necesario que cada uno de nosotros como servidores sirvamos al Señor con excelencia, diga conmigo con excelencia, empleando las herramientas del servicio apropiado para llevar fruto en abundancia. Un fruto que sea agradable delante de nuestro Señor y que ese fruto atraiga a otros a servir al Señor. Que ese ejemplo que estamos dando como servidores en nuestro servicio sea la atracción de otros para que ellos puedan también servir al Señor de una manera excelente. Muy bien, dicho esto, vamos a ver cuáles son las herramientas espirituales que debe utilizar todo servidor. ¿Para qué sirve cada una de estas herramientas? Lo vamos a ver en detalle. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Para qué sirven y cómo se deben utilizar? Para que rindan el fruto deseado para nuestro Señor. Vamos a ver herramientas espirituales para el servicio. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 7, verso 45. Dice la palabra de Dios, los calderos, las palas y los tazones, todos estos utensilios que Hiram hizo para el rey Salomón, en la casa del Señor eran de bronce bruñido. ¿Por qué relacionamos la palabra utensilios con la palabra herramienta? Porque el diccionario BDB nos dice que son herramientas de trabajo, herramientas espirituales para el servicio. Podemos decir que las herramientas de nuestro servicio deben ser en santidad y utilizadas en el perfeccionamiento que en nosotros hace el Señor Espíritu Santo. Y la primera herramienta que menciona este verso de la palabra son los calderos. Palabra hebrea cuyo original viene de la H5518, que es caldero, olla, que también la encontramos en Segunda de Reyes 4:38. Cuando Eliseo regresó de Gilgal, había hambre en la tierra, y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado, pon olla grande y cuece potaje, vianda para los hijos de los profetas. Entonces aquí encontramos a un servidor de Dios que manda a poner un caldero para cocer potaje para los profetas. Esto nos enseña que un servidor debe tener caldero grande, olla grande. Esto significa que debe estar lleno de la palabra de Dios. Lleno, la palabra de Dios debe abundar en su vida. Debe abundar completamente, llenar su vida. ¿Para qué? Para que él pueda alimentarse primeramente y después alimentar a los demás hermanos. Entonces, usted como servidor debe tener olla grande. Repita conmigo, olla grande. Y esa olla tiene que estar lleno de la palabra de Dios, caldero grande. Debe abundar la palabra de Dios en su vida. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios para poder servir apropiadamente. Necesitamos estar equipados con la palabra del Espíritu. Debemos abundar en palabra para alimentar también en abundancia a otros. Por eso es que Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces la palabra de Cristo debe abundar en nosotros, debe tener morada en nosotros en abundancia completamente, porque si no, no vamos a estar equipados correctamente para desarrollar nuestro servicio hacia el Señor. Debe haber un devocional diario en nuestra vida
para estudiar la palabra de Dios, para conocer qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del servicio, acerca de nuestra vida, acerca de lo que estamos viviendo. Número 2, Éxodo 27:3. Harás asimismo los recipientes para recoger las cenizas y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros, todos sus utensilios los harás de bronce. La número 2 nos habla de las palas, palabra hebrea cuyo original viene de la H3257 y es pala, tenaza, significa eliminar, significa barrer. Entonces la pala era utilizada por los sacerdotes para retirar las cenizas del altar, después de dar una ofrenda en sacrificio. Era una herramienta sacerdotal. En hebreo la palabra ceniza significa engordar, grasa de sacrificios. Esta palabra tiene muchos significados en la Biblia, la palabra ceniza. Pero lo bonito de esto es que significa, dice, barrer, eliminar. Y necesitamos eliminar en nuestra vida, porque a veces las cenizas son fracasos que llegan a nuestra vida. Hay fracasos del pasado en nuestra vida. Entonces necesitamos tomar la pala, que es la herramienta sacerdotal, y sacar de nuestra vida todo fracaso, todo aquello en lo que hemos fracasado y poder intentarlo nuevamente. Si usted ha fracasado en su negocio, en su empresa, en su vida, en su matrimonio, hay que intentarlo nuevamente. Así podemos sacar el fracaso de nuestra vida utilizando la pala del servicio y eliminar todo fracaso del pasado en nuestra vida y volver a intentarlo una vez más en el nombre de Jesús. Retiremos de nuestra vida toda ceniza que no permite que el fuego de Dios vuelva a arder en nuestra vida. Todas aquellas cenizas que están obstaculizando la presencia de Dios, el fuego de Dios en nuestra vida, necesitamos sacarlas de nuestra vida y así que nuestro Dios Espíritu Santo pueda volver a encender ese fuego que se ha apagado en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Pero también la pala nos habla de limpieza. Esto nos enseña que un servidor debe tener una pala para retirar de su vida todo lo que es grosura, todo lo que es exceso. Todo servidor debe tener una vida limpia. Como servidores necesitamos tener una vida limpia. En otras palabras, un servidor debe presentarse a su servicio limpio, limpio de todo pecado. Para esto es necesario tener un tiempo de intimidad con el Señor antes de cada servicio y de ser posible buscar administración con un delegado del ministerio. Un tiempo de altar. Usted recordará que el altar es el lugar donde los sacerdotes quemaban la grosura de las ofrendas, de los sacrificios. Necesitamos en ese tiempo de comunión con nuestro Dios quemar toda grosura, todo exceso que hay en nuestra vida de pecado para poder vivir limpiamente, para poder ejercer nuestro servicio en santidad, vivir limpios para el Señor. Este tiempo es un tiempo de reconciliación con el Señor, porque puede ser que el pecado nos haya alcanzado y nos haya contaminado, entonces necesitamos limpiarnos de eso, porque es innegable que el pecado muchas veces nos alcanza. Entonces el servidor debe tener una vida limpia, debe utilizar la pala de la limpieza para poder retirar de su vida toda grosura de pecado. Número 3, Éxodo 24:6, y Moisés tomó de la sangre y la puso en los tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Este verso nos habla de la palabra tazones, que es la tercera herramienta, y viene del hebreo H101, y es una fuente ceremonial, es una copa, es un tazón, se usaba para rociar la sangre de los sacrificios, pero también significa cubrir, significa sembrar. Estos tazones eran utilizados por los sacerdotes para recolectar la sangre de los sacrificios y después para rociar sobre el altar y sobre el pueblo. Pero esto es bien importante porque tenía como finalidad solemnizar el pacto de Dios con los hombres. Esa era la finalidad de esta ceremonia que se hacía por medio de esta herramienta, y era que Dios solemnizaba el pacto con los hombres. Esto nos lleva a entender
que Dios ha ratificado un pacto con nosotros, un pacto que no puede ser invalidado y no se le pueden añadir condiciones. Mateo 26, 28 nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Es un nuevo pacto por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos recibido la salvación de nuestras almas, pero también por medio de este pacto hemos sido habilitados para ejercer un sacerdocio del orden de Melquisedec. Usted ha sido habilitado por medio del nuevo pacto para ejercer un sacerdocio del orden de Melquisedec. Primera de Corintios 3:6 nos dice, con respecto al nuevo pacto, Él nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto. Este es un pacto de leyes, no es un pacto de leyes, sino del Espíritu. Y el antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Entonces es un pacto del Espíritu, un pacto que da vida. El Señor nos ha capacitado por medio del nuevo pacto. Por tanto, un servidor debe estar completamente claro y seguro que podrá desarrollar de forma apropiada el servicio al cual fue llamado por Dios. El servidor puede confiar que será un servicio guiado por el Espíritu Santo en el que llevará un fruto y ese fruto será vida, porque eso es lo que hace el nuevo pacto. El pacto en el Espíritu da vida en el nombre de Jesús. Finalmente, la raíz primaria de donde se origina tazones tiene entre sus significados sembrar. Y aquí cuando entendemos que hemos sido rociados con la sangre de Cristo Jesús, nuestro Cordero Pascual, y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nuestro servicio pasa a otra dimensión. Nuestro servicio sube de nivel. ¿Por qué? Porque es una dimensión donde sembramos vida y cosechamos vida en abundancia. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nuestro servicio pasa a otra dimensión porque tenemos la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es una dimensión donde sembramos vida y cosechamos vida en abundancia. Número 4, Éxodo 37, 16. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus jarras, con que se habían de libar de oro fino. Entonces esta palabra plato viene de la palabra hebrea original, que es la H7086, y significa separar, apartar. Estos platos eran utilizados por el sacerdote específicamente en la mesa de los panes de la proposición. Estos eran colocados en ofrenda al Señor cada día de reposo. Estos panes representan el propósito que Dios tiene en nuestra vida, específicamente acerca de la salvación. Él nos escogió y nos apartó para Él conforme a su propósito. Dios lo escogió y lo apartó a usted conforme a su propósito, conforme a lo que Dios estableció en su vida, al propósito que Dios estableció en su vida y que se tiene que desarrollar en su vida. Pero también los platos nos hablan de una consagración mediante el llamado. Romanos 9:11 nos dice, porque cuando aún los mellizos, hablando de Esaú y Jacob, no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obra, sino por aquel que llama. Esta palabra es la misma utilizada cuando leemos de los panes de la proposición. De la misma manera que los panes de la proposición eran apartados para presentarse en ofrenda al Señor, también nosotros hemos sido apartados por medio del llamado para servir a Dios en consagración y en santidad. Entonces, una de las herramientas que no puede faltar en la vida de un servidor, de un sacerdote, es la consagración. Diga conmigo, consagración. Consagración es tener una vida apartada para Dios. Consagración es vivir en santidad. La santidad nos habilita como sacerdotes de Dios. La santidad nos llena de poder de lo alto. Es vivir en consagración, lo que permite que nuestro servicio sea de un nivel superior espiritualmente hablando. Entonces,
Cuando vivimos una vida de consagración en santidad, nuestro servicio hacia Dios sube de nivel, pero es un nivel espiritualmente hablando. Hemos sido apartados por el propósito de Dios para tener una vida de consagración sacerdotal. Usted ha sido apartado según el propósito de Dios, por aquel que llama, por aquel que lo llamó. ¿Para qué? Para que usted tenga una vida de consagración, una vida de santidad sacerdotal, y así pueda servir y producir el fruto deseado por su amado Señor. Número 5, Éxodo 37, 16. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus jarras, con que se habían de libar de oro fino. Palabra hebrea que original viene de la H3709, figurativamente significa poder, cucharilla o cuchara, pero también significa mano, significa adorar. Este significado es bien hermoso porque la palabra cuchara hace referencia a las manos. Adorar significa ser reverentes, es postrarse y suplicar, es rendirse totalmente a Dios. Adorar es tener una vida completamente rendida a nuestro Dios. Pero con respecto a esto también, una de las herramientas del servidor es la adoración. La adoración no puede faltar en la vida del servidor. 1 Timoteo 2:8 nos dice, deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios, libres de enojo y controversia. Entonces, cuando estamos sirviendo, trabajando con nuestras manos para el Señor, estamos adorando. Un servidor debe ser un adorador, un verdadero adorador, porque eso es lo que Dios busca. Un servidor debe entender que el servicio es adoración, que todo lo que hacemos es adoración para nuestro Dios. Por tanto, debe haber compromiso de fidelidad en el servidor, en todo lo que hace, en todo lo que desarrolla, porque eso es adoración para nuestro Señor. Para que nuestro servicio sea recibido como ofrenda de adoración, no debe existir ira ni contienda en nosotros. Como servidores, no podemos ir a servir al Señor teniendo problemas, diferencias, contiendas con otros hermanos, o llenos de enojo, celos y envidias. Un servicio así no es recibido como adoración para el Señor. Va a ser un servicio equivocado, va a ser un servicio incorrecto, un servicio que no le va a agradar a nuestro Señor, porque necesitamos una vida de adoración en nuestra vida, tener un compromiso que todo lo que hagamos en nuestra vida es adoración para nuestro Señor. Número 6, Éxodo 37, 16. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus jarras, con que se habían de libar de oro fino. Palabras hebreas cuyo original viene de H4518 y H7184, que son tazones para el sacrificio, son cántaros o son jarrones. Era una herramienta sacerdotal y esta era utilizada por los sacerdotes en la mesa de los panes de la proposición y se usaba para hacer ofrendas de libación. Las ofrendas de libación eran ofrendas líquidas que se presentaban al Señor. Y con respecto a eso, Filipenses 2:17 nos dice, pero aunque yo sea derramado como libación, dice el apóstol Pablo, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Entonces la palabra libación quiere decir dedicar o gastar la vida como sacrificio. Una de las herramientas del servidor es derramar y entregar su vida completamente en ofrenda al servicio de la fe de sus hermanos. Por esta razón el apóstol Pablo decía, gustosamente gastaré lo mío y me gastaré a mí mismo por amor a vosotros. Es rendirse, es entregar completamente nuestra vida al servicio de nuestro Señor.
Romanos 12:1 nos dice, por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto quiere decir adoración, oficio y servicio. Cuando dedicamos nuestra vida al servicio del Señor, nos estamos derramando como una ofrenda que es aceptada por nuestro Señor. Es tener una vida entregada completamente al servicio de Dios y al servicio de la fe de nuestros hermanos. Por eso el apóstol Pablo se deleitaba en esto y decía, gustosamente gastaré lo mío y me gastaré aún a mí mismo por amor a vosotros. Es gastarse por el servicio en la casa del Señor, por el servicio en el ministerio, es gastarse, entregarse completamente al servicio de la fe de nuestros hermanos, entregarlo todo por el Señor. Número 7, Éxodo 37:23, en la versión BAT, hizo también de oro puro sus 7 lámparas, lo mismo que sus despabiladeras y braseros. Palabra hebrea cuyo original viene de la H4457, que es tenazas, despabiladeras, pero significa, mire qué hermoso este significado, significa arrebatar. Estas tenazas eran usadas para cortar las mechas de las lamparillas, pero también se usaban para sacar carbones del altar. Y con respecto a esto, hay un verso bien hermoso que nos habla de esto. Zacarías 3:2 nos dice, entonces el ángel del Señor dijo al ángel acusador, que el Señor te reprenda, que el Señor que ama a Jerusalén te reprenda, pues este hombre es como un carbón encendido, sacado de entre las brasas. Este pasaje es profético, donde vemos que el ángel del Señor dice acerca de Cristo, está hablando acerca de Cristo nuestro Señor, que es como un carbón encendido, sacado de las brasas. Este evento sucedió cuando el Señor resurge de las cenizas del infierno, después de haber sido entregado a muerte en la cruz como una ofrenda por holocausto, por sacrificio. Es un mensaje profético, es un verso profético que nos habla del Señor, de cómo fue sacado como un carbón encendido de en medio de las brasas. Entonces, un sacerdote, un servidor de Dios debe ser como Cristo Jesús. Necesitamos ser como Cristo Jesús, asemejarnos a ese ejemplo, porque nosotros somos su cuerpo. En otras palabras, así como Él fue sacado de las llamas del infierno, nosotros también hemos sido liberados del fuego eterno, hemos sido sacados del fuego eterno. ¿Y por qué? Porque Cristo Jesús tomó nuestro lugar y Él clavó en la cruz el acta de decretos legales que nos era contraria, que nos hacía culpables para estar en el fuego, porque usted y yo éramos culpables para ir al fuego eterno, pero Él tomó nuestro lugar y tomó el acta de los decretos que nos decía que nosotros éramos culpables y que éramos culpables de juicio, que teníamos que ser juzgados y ir al fuego eterno, pero no, Él tomó mi lugar, Él tomó su lugar. Por lo tanto, Satanás no puede acusarnos, Satanás no puede acusarlo a usted, no puede acusarlo en ninguna manera, porque Cristo Jesús ya pagó el precio. Pero esto es bien importante entenderlo, porque la acusación muchas veces nos limita en el sacerdocio, en el servicio. Pero Dios nos ha hecho libres de toda culpa. No permita que el enemigo lo acuse, que la acusación lo limite en su servicio hacia Dios. Usted tiene que entender que es libre, que nuestro Señor nos hizo libre. Diga conmigo, soy libre, porque mi Señor Cristo Jesús me hizo libre. Usted es libre y debe servir y vivir en libertad, entendiendo que nuestro Señor ya pagó por nosotros, que todo lo que había contra nosotros, los decretos que nos hacían culpables de pecado, de juicio, Él lo llevó en la cruz y tomó nuestro lugar
y nos hizo libres del fuego eterno. Es necesario que un servidor entienda esto. Y otra cosa bien importante que un servidor, un sacerdote de Dios y que no se le puede olvidar por ningún motivo, debe tener presente el arrebatamiento. Digan conmigo, el arrebatamiento. Mateo 24:46 nos dice, bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga y le halle haciendo así. Cada día que un servidor de Dios abre sus ojos y se levanta, debe tener presente que ese día podría ser el día en que el Señor venga por su amada. Puede ser el día del arrebatamiento. Precisamente hoy puede ser el día del arrebatamiento. En unos momentos puede ser el día del arrebatamiento y debemos tener presente en todo momento. No se nos debe olvidar eso. Esto debe crear en nosotros un compromiso profundo y genuino en el Señor y en el servicio que desarrollamos. Cuando el Señor venga por su iglesia, por su amada, quiere encontrarnos haciendo la comisión que nos entregó. Quiere encontrarlo a usted comprometido con la comisión que le entregó, con el servicio, con el ministerio que Dios le entregó a usted. Así nos quiere encontrar el Señor, desarrollándonos en aquello que Él nos encomendó. El servidor que hace esto hará su servicio con pasión por el Señor, esperando cada día su regreso. Cada día tenemos que esperar su regreso. Déjeme decirle que Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Su venida es inminente y necesitamos tener un compromiso profundo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, para poder ser dignos de ser llevados de esta tierra, para poder ser dignos de su venida, para poder ser dignos de estar con Él para siempre. Necesitamos ese compromiso, necesitamos tener vestiduras limpias, vivir en consagración, vivir en santidad y tener presente, no se los puede olvidar que nuestro Señor viene por nosotros. No se le puede olvidar a usted como servidor, como sacerdote, que el Señor viene por nosotros. Lo que pasa es que en este tiempo a muchos se les olvidó que el Señor viene. Hay sacerdotes de Dios que se les olvidó que niegan su venida, ya no creen en su venida. Y por lo tanto están desarrollando un servicio, un sacerdocio equivocado, incorrecto delante de Dios. Pero nosotros que esperamos su venida, lo esperamos con pasión, lo esperamos sirviéndole y desarrollando la comisión que Él nos encargó. Así debe ser nuestra vida delante de Dios. Número 8. Éxodo 37:23. Hizo también de oro puro sus 7 lámparas, lo mismo que sus despabiladeras y braseros. Palabra hebrea cuyo original viene de la H4289, que es brasero, pero también es incensario. Mira qué importante esto. El incensario nos habla en la escritura de la oración. Eso representa el incensario, la oración. Esta herramienta es indispensable en la vida del servidor, en la vida de un sacerdote. No puede faltar la oración. Esta herramienta, todo servidor debe tenerla en su vida. Por eso nos decía el apóstol Pablo, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y complementemos lo que falta de vuestra fe. El servidor debe abundar en oración, debemos abundar en oración, en súplicas, en acción de gracias e intercesión, ya que la oración nos alimenta, es nuestro alimento espiritual, como la palabra de Dios. La oración nos fortalece, afirma nuestra fe y hace menguar la carne. La oración fortalece la vida de un servidor, afirma la fe de un servidor. Un servidor debe ser un intercesor, ponerse en la brecha por otros. Debe tener acción de gracia en sus oraciones, súplicas, rogativas, peticiones. Necesitamos abundar en oración. Mateo 26:41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto,
pero la carne es débil. La oración nos da la fuerza necesaria para vencer toda tentación. La oración nos da el poder, la fuerza que necesitamos para vencer toda tentación. La oración nos da la fuerza para poder sobrellevar momentos de dificultad en nuestra vida. Si hay momentos de dificultad en su vida, necesita tener una vida de oración. Los grandes hombres de Dios basaron sus vidas en la oración, en la comunión que tenían con Dios. Y cuando había un problema, una circunstancia difícil, lo primero que ellos hicieron fue irse de rodillas, postrarse en oración, en súplica delante de Dios, para que Dios les diera la respuesta y así encontrar una salida a esa situación difícil, esa situación que estaban pasando. Necesitamos una vida de oración, que el Señor en este momento derrame sobre su vida un espíritu de oración. Un espíritu de oración que le permita a usted orar en todo tiempo, en todo momento. No importa si hay abundancia, usted va a orar. No importa si hay pobreza, si hay escasez. Usted se va a permanecer en oración. No importa si hay tribulación, si hay vicisitudes. Usted va a permanecer en oración. Porque usted entiende que es un servidor, es un sacerdote activado con la herramienta espiritual de la oración. No puede faltar en su vida, no puede descuidar la comunión con nuestro Señor, porque eso es lo que nos permite estar firmes en este tiempo de dificultad. Notemos entonces el poder que tienen los tipos de oración que realizamos en nuestro servicio. Entonces, mire, rompe grilletes, este es el poder de la oración, ataduras que puedan estar en nuestra vida y en la vida de los demás. Quita vendas de los ojos, las cuales mantienen a las personas en esclavitud y en oscuridad. Destruye yugos de esclavitud. Salva, sana, liberta al cautivo. Ese es el poder de la oración. Rompe ataduras, rompe yugos de esclavitud, quita vendas de los ojos, que son oscuridades, que son tinieblas, que puedan estar ahí en nuestra vida, en la iglesia, en el ministerio. Pero también hay niveles de oración cuando desarrollamos nuestro servicio, hay niveles de oración que se activan de acuerdo a la necesidad de la oveja. Y vamos a ver algunos. La oración por el llamado a aceptar al Señor. Esto es cuando desarrollamos nuestro servicio. Debe tener presente usted que hay diversas oraciones que se activan en ese momento. Y esta es la oración por el llamado a aceptar al Señor. Es la oración de fe en donde la oveja repite en voz alta afirmando que Jesús es su Señor y su Salvador y que lo recibe en su corazón, arrepintiéndose de todos sus pecados y que haga el milagro del nuevo nacimiento en su vida. Otra oración que se activa en nuestro servicio es la oración por medio de la reconciliación, es el llamado a la reconciliación. Esta oración representa la parábola del hijo pródigo que regresa a casa arrepentido, anhelando un cambio en su naturaleza de hijo. Este es un hijo que se ha alejado de casa, que se ha apartado de casa, pero vuelve arrepentido, anhelando un cambio en su naturaleza de hijo. Y también está la oración por el llamado a cobertura. Esta la hace el pastor. Él es la persona que dirige esta oración, dándoles a las ovejas cobertura del ministerio apostólico, pastoral. Los servidores únicamente se unen y refuerzan esta oración por cobertura. Y la oración por necesidades son expresadas por el hermano que está necesitado, ya sea por necesidad, salud, restauración económica, familiar, espiritual, liberación de deudas, liberaciones espirituales, toda la necesidad que el hermano pueda expresar, entonces se manifiesta ahí y es la oración por necesidades. Muy bien, hemos visto las herramientas que necesitamos para desarrollar nuestro servicio, nuestro sacerdocio de la manera apropiada, de la manera correcta, y que al utilizarlas, estas herramientas puedan dar el fruto
apropiado, agradable que nuestro Señor desea de nosotros. Por lo tanto, equipémonos con las herramientas que el Señor nos ha entregado. Vimos que los calderos son aquellos servidores que tienen olla grande, que no nos falte su palabra, que están llenos de la palabra de Dios. Las palas debemos permanecer limpios y cuando el pecado nos alcance, correr con prontitud al trono de la gracia, donde encontramos el oportuno socorro. Los tazones, por medio del nuevo pacto, hemos sido capacitados para ejercer sacerdocio, por lo cual sembramos vida para cosechar vida. Los platos, somos consagrados para servir a Dios mediante su elección. La consagración nos habilita para hacer proezas en Dios. Nos da el poder espiritual que necesitamos para hacer proezas en Dios. Las cucharas nos hablan de la adoración. Es parte integral en la vida de un servidor. Esta herramienta es una parte importante en la vida del servidor. Entonces, cuando estamos adorando al Señor, debemos hacerlo con excelencia. Debemos hacerlo con excelencia. Recuerde que todo lo que usted haga es adoración al Señor y por lo tanto debe haber un compromiso en su vida de hacerlo con excelencia. Los cubiertos y las jarras nos hablaban que cuando nos derramamos y dedicamos al servicio, estamos cumpliendo nuestro culto racional hacia Dios. Nos hablaban de las ofrendas de libación, que es entregarse completamente al Señor, es vivir una vida entregada al servicio de nuestro Señor y al servicio de la fe de nuestros hermanos, es darse completamente. Las despebiladeras nos hablaban de que no hay acusación, ya nadie lo puede acusar a usted. Esta es una herramienta para desarrollar un sacerdocio en libertad. Es la herramienta que necesitamos para vivir en libertad. Además debemos tener presente que el arrebatamiento es inminente. Esto nos compromete como servidores. El arrebatamiento es inminente. Cristo viene pronto. Los braseros, la oración no puede faltar. Esta nos fortalece y nos alimenta. Debemos velar en acción de gracias, súplicas, intercesiones. Debemos tener una vida de oración, una vida de comunión en nuestras vidas. Por lo tanto, active hoy cada herramienta que le fue entregada para servir con pasión y deleite al Señor. Que su servicio sea un refrigerio de muchos frutos para Él. En el nombre de Jesús. Quiero que ahí donde usted está, nos acompañe a declarar una poderosa palabra, porque en su vida han sido activadas las herramientas espirituales para desarrollar la comisión que Dios le encomendó. Declare con nosotros ahí donde usted está. Declaro, soy un sacerdote de altar, escogido, habilitado, ungido y capacitado en todas las herramientas que hoy me han sido entregadas para la obra en la casa de mi Padre. Por tanto, serviré a mis hermanos con amor y pasión, en santidad y amor delante del Señor, teniendo siempre presente que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, según nuestro Señor Cristo Jesús, para la gloria de su nombre. El Señor ha activado en su vida estas herramientas espirituales para que usted desarrolle la comisión, el propósito que hay en su vida y la desarrolle en su ministerio, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén y amén.